Hola a todos, soy Phil Cardoso de la Universidad de Illinois. Aunque estamos en el receso de primavera y en mi periodo sabático, quería asegurarme de participar en esta cumbre lechera, en este evento que es muy importante para mí, para poder devolverle algo a los productores de Illinois y de otras partes. Quería compartir con ustedes un poco de información sobre esta idea del silaje de trigo. Tal vez algunos de ustedes ya estén utilizándolo. Aquí tenemos algunos conocimientos que quiero compartir para que podamos debatir sobre esta posible alternativa de forraje para la dieta de vaca seca. Estoy aquí en Brasil. Y esto es de la época en la que trabajaba con ganado lechero a nivel profesional, teníamos que ocuparnos de desplazamiento a bomazo, hacer la cirugía. Y algo que llama la atención, podemos ver esta imagen aquí en el extremo superior izquierdo, es el cambio de forrajes. Aquí en Brasil, donde estoy ahora, en este periodo sabático, tenemos las pasturas. El ganado sale a pastar entre verano e invierno, entre las estaciones. Puede haber una ausencia de forraje y fibra para estas vacas y esto a veces trae aparejados casos de desplazamiento a bomazo. Entonces, desde el comienzo me di cuenta de que a través de la nutrición podíamos solucionar algunos de estos trastornos como el desplazamiento a bomazo. Luego, cuando pasé a ser docente, me di cuenta que había muchas más cosas que podíamos hacer para darle la dieta correcta a las vacas secas. Entonces, veamos cuál es la dieta correcta para el periodo de vaca seca. Hay un trabajo en el que hago una revisión breve sobre este tema. Pueden ponerse en contacto conmigo y con gusto los voy a remitir a este trabajo. Hay mucha información detallada, se habla de calcio, se habla de DECAD, también hablamos de aminoácidos, pero esto no va a ser el foco de esta charla hoy, pero quiero dar la posibilidad de profundizar en el tema si les interesa. Básicamente, esta es la dieta para vacas secas que recomendamos desde la Universidad de Illinois. Hablamos de un concepto de energía controlada. Ya sabemos que las vacas van a consumir más de lo que necesitan. Esto va a ocasionar algunos de estos trastornos metabólicos, la cetosis, desplazamiento de abomazo. Sabemos esto, entonces armamos un conjunto de datos y comparamos una dieta de energía controlada y las dieta con alto nivel de energía. Estas vacas tienen 5 posibilidades más de desarrollar desplazamiento a bomazo y tienen más probabilidades de desarrollar cetosis cuando consumen estas dietas altas en energía, las que se basan más que nada en silaje de maíz. En lugar de agregar fibra para diluir la energía, lo que va a ocurrir es que van a terminar consumiendo demasiada energía preparto e incluso cuando continúan con la misma dieta después del parto, van a ser más proclives a desarrollar estos trastornos metabólicos. Y si consumen esta dieta de energía controlada antes del parto, van a estar bien desde el punto de vista reproductivo. Aquí hemos detectado que quedaron preñadas 10 días antes, no hay una gran diferencia, pero por lo menos no hay indicio de que esta dieta de energía controlada antes del parto va a afectar o perjudicar la reproducción. No va a ser igual que la de alta energía. Nosotros vimos que la mejora. Estos son algunos de los hallazgos que nos muestran que esta energía controlada es mejor, que no es buena idea tener estas dietas basadas tanto en un silaje de maíz pesado con alto contenido de energía antes del parto. Entonces, ¿cómo armamos las dietas? Necesitamos un forraje de alta digestibilidad y necesitamos forrajes que se incluyan en esta dieta, pero no más de 4 kilos que vengan de ingredientes donde el FDN es un producto pasante. Podemos hablar de cascarillas de soja. No vamos a contabilizar la FDN de la misma manera que lo haríamos con la FDN que viene de paja de trigo o de silaje de maíz. Esos son forrajes. Entonces, queremos asegurarnos de ser cautelosos en este sentido. Y también, sobre esta base, vamos a agregar entre 3 o 4 kilos, unas 8 libras de paja de trigo. Hay algunos estudios que muestran que el tamaño de partícula es importante. Establecimos que 3 centímetros o menos de 1,5 pulgadas sería lo ideal
como tamaño de partícula. No es simplemente agregar la paja de trigo, hay que picarla también. No más de 4 kilos de materia seca de silaje de maíz. Eh, Tal vez esto solamente se aplica a Estados Unidos. Luego voy a explicarles un poquito sobre la cantidad de almidón que nosotros tenemos. Nuestro maíz es tan bueno, nuestros campos en general producen 200 bushels de maíz, entonces tenemos mucho almidón, mucha energía. Tal vez en otros países la situación sea diferente, pero en Illinois esto es lo máximo a lo que vamos a llegar, 8 a 10 libras del silaje de maíz. Y esto es clave. Tenemos que agregar forraje con baja energía y alta FDN para diluir el efecto de esa energía. Aquí es donde el heno y la paja entran en juego. La paja de mala calidad también se puede utilizar. Y esto es el foco de mi charla. Así es como se va a ver la TMR de una dieta con energía controlada, con partículas bien picadas. Esto no es el caso. No es simplemente cuestión de darle la paja de trigo sin picar. Y cuando vemos los problemas que se nos pueden presentar con estas dietas de energía controlada, uno de los problemas es la selección. Por eso hablamos de picarla a 3 centímetros. Esto lo podemos hacer con la caja separadora de Penn State. Pero podemos ver este video. En el primer caso están haciendo una selección de alimentos de las vacas. En el segundo no, están bajando la cabeza y simplemente comiendo. Entonces, con una simple observación, también podemos determinar si hay selección. También podemos utilizar la caja separadora de Penn State después de dar el alimento y también antes de dar el alimento. Es decir, el rechazo de esas vacas. Si hay un 10 o un 15% de diferencia en esas cajas, sobre todo en la bandeja superior, que es la de mayor tamaño de partícula, eso hay que prestarle atención. Entonces, ambas opciones nos sirven. A veces también es bueno observar las vacas. Y esto es lo que utilizamos aquí. Creo que esto se aplica en términos generales, esta trituradora de paja, para tratar de llegar a ese tamaño, 3 centímetros. Esto dependerá del volumen. Ustedes pueden guardar el material en el almacén, luego utilizar una cucharada y poder ayudar así al mezclado. Además de la selección, podemos trabajar en el picado y también en la composición de la dieta, que no debería ser tan diferente antes y después del parto. Todavía no tenemos datos específicos de almidón, cuál es la cantidad de almidón que tenemos que tener antes y después del parto. No hay un requerimiento, pero sí tenemos algunas recomendaciones. No queremos cambiar demasiado, pero también tenemos algo para decir sobre FDN. Esto es algo que podemos lograr con estas dietas de energía controlada. Supongamos que tenemos una vaca seca, preparto durante todo el periodo de secas. Esto es otra conversación. Si quieren me pueden hacer consultas. Les voy a dejar mis datos de contacto al finalizar la presentación para hablar sobre eso. Pero digamos que tenemos una vaca seca con una dieta con 50% de FDN de forraje. No estamos teniendo en cuenta los subproductos, cualquier remanente. Si nuestra vaca está consumiendo 12 kilos al día, al 50% va a tener 6 kilos por día de FDN. Eso es lo que está consumiendo, 12 kilos de materia seca, 6 kilos de FDN. Esta es la energía con una dieta con energía controlada, con la cantidad de energía correcta. Pare y al siguiente día va a consumir la dieta de vaca fresca. Esta dieta va a tener entre 28 y 30% de FDN de forraje. Esto significa que va a estar consumiendo 21 kilos o 42 libras por día con un 28% de FDN de forraje. Esto significa que va a estar consumiendo 6 kilos o 12 libras de FDN por día. Entonces, si vemos la vaca preparto en comparación con la posparto, básicamente siguió consumiendo la misma cantidad de FDN. Y esta uniformidad en el rumen es tal vez lo que pueda ayudarla a sobrellevar mejor esa transición. Y también le va a permitir tener un mejor estado de salud, no desarrollar tantos desplazamientos de abomas o casos de cetosis, porque tiene allí su estómago lleno y puede apoyarse en eso.
Lo mismo podemos aplicarlo al almidón. Pasamos de 14 a 24, tratamos de no superar los 10 puntos porcentuales, pero esto se basa más en la observación. No tenemos mucha investigación que hable de esto. Pero básicamente esto es lo que vemos que funciona bien en el campo. Otro concepto que hemos visto y que incluso yo he mencionado con anterioridad es cuán alto se puede ir con el silaje de maíz. Nosotros vimos que pasar de 12 a 22 pulgadas puede marcar algunas diferencias, especialmente en cuanto a la cantidad de fibra y la cantidad de almidón que estamos obteniendo en ese silaje de maíz. Y esto se ve cada vez más. Algunos de ustedes, si están haciendo el corte a mayor altura, van a tener un material que tiene más cantidad de energía que un silaje de maíz normal. Entonces, alguien podría decir que incluso es más inadecuado, es decir, que no es bueno para las vacas secas. Tal vez para las vacas de alta o las vacas frescas, eso puede ser un material interesante. Esto es lo que yo vi en un intercambio de información con un productor en el 2018, donde me dijo, sí, estoy cortando el silaje de maíz a 38 pulgadas. Eso significa que es una altura de casi 1 metro, mucho más alto que las 12 pulgadas que normalmente aplicamos como altura. La idea es que si tengo más maíz, más almidón en el silaje de maíz, no necesito comprar maíz partido o molido para mejorar la dieta, porque esto proviene del silaje de maíz. Entonces estoy ahorrando parte de esa cantidad de maíz que puedo utilizar, pero el silaje de maíz tiene más contenido de energía y para las vacas secas ese material puede ser un poco más peligroso. Entonces, esto es lo que podemos ver en el otro campo, ¿no? ¿Qué pasa con la paja de trigo? Venimos usando paja de trigo hace mucho, pero ¿qué pasa con el silaje de trigo? ¿Puede ser una alternativa al silaje de maíz? Sobre la base de la cantidad de FDN y los datos que les mencioné antes, tenemos que incluir FDN, también el forraje de baja calidad, y aquí tenemos la cantidad de forraje de baja calidad que tenemos que tener y sabemos que la paja de trigo funciona. Pero ¿qué pasa con el silaje de trigo? ¿Va a funcionar también con este mismo fin? Entonces hice una comparación. Tengo almidón a la izquierda y FDN a la derecha. Aquí tengo 4 tipos de forrajes que normalmente utilizaríamos preparto. Tenemos el silaje de maíz en azul, que nos da 31% de almidón. Luego tenemos un silaje de maíz de corte alto, que nos da todavía más almidón. Paja de trigo, que básicamente no tiene almidón. Y el silaje de trigo, que nos va a dar este 17% de almidón. Ahora, si pasamos al lado de FDN, tenemos silaje de maíz con 35%. Si tenemos uno de corte alto, va a estar un poquito por debajo de esa cantidad de fibra. La paja de trigo con mucha fibra y el silaje de trigo con una gran cantidad también de fibra. Entonces, cuando vemos estos dos componentes para estos forrajes, y aquí estoy utilizando un análisis compuesto, a partir de campos de aquí de Brasil y no de Illinois. Me interesaría saber qué pasaría con el silaje de trigo en Estados Unidos, pero podemos ver que todo parece indicar que con el silaje de trigo estaríamos en un lugar intermedio entre lo que nos da el silaje de maíz y la paja de trigo. Entonces, en lugar de dar demasiada energía y poner paja de trigo, ¿por qué no ponemos algo intermedio? ¿Por qué usar silaje de maíz o paja de trigo? ¿No puedo poner algo que me dé un nivel intermedio de todo, como el silaje de trigo, y que incluso hasta me permita ahorrar algunos costos? Este es un trabajo que nosotros publicamos sobre lisina protegida en rumen y su uso preparto, pero aquí hay información sobre esta dieta y yo quería ver qué pasaba si yo cambiaba el silaje de maíz por silaje de trigo en esta dieta. ¿Qué iba a pasar con eso?
Aquí está la dieta. Este es el software que utilizamos, AMTS, es el CNSPS, es el modelo de Cornell. Aquí pueden observar todos los ingredientes que podemos utilizar en esta dieta y su cantidad. Quiero resaltar aquí que estoy utilizando 4,3 kilos sobre base de materia seca, unas 8 libras de silaje de maíz. No estoy usando silaje de trigo, agua, porque se vuelve demasiado seca, entonces necesito agregar agua en esta dieta de energía controlada y 4 kilos, unas 8 libras que agrego de paja de trigo sobre base de materia seca. Mientras que en la otra columna tengo tal como se ofrece. Esto es lo que yo tengo y con lo que tuvimos éxito para prevenir enfermedades metabólicas con una energía controlada. Ahora, ¿cómo se ve la TMR? Proteína bruta, así hay que interpretarlo, la cantidad de almidón con un 15%, FDN, potasio, magnesio 0,4, lo más bajo posible, FDN de forraje y la energía de la que estábamos hablando, energía controlada. Así es como se interpreta esto, ¿no? A 40, 45% de materia seca es donde deberíamos estar. Ahora, si yo utilizo silaje de trigo, lo que estoy haciendo aquí, ustedes pueden ver que tenemos 0 para silaje de maíz y ahora simplemente cambio el valor para silaje de trigo. Quiero hacer un ejercicio rápido para ver cómo se vería nuestra dieta formulada con esto. Pongo 8 kilos, es decir, 16 libras de ese silaje de trigo. Recuerden que es un poquito más húmedo que la paja. 0 agua, porque ahora ya tengo la humedad del silaje, no necesito adicionar agua. Y la paja de trigo no utilizo ya aquí. Entonces, aquí paso de 0 silaje de maíz a 8,8 kilos o 18 libras del silaje de trigo para mi dieta de vaca seca. ¿Y qué aspecto tiene? La materia seca, 43%, tengo más proteína bruta, más que lo que tenía antes, así que incluso hay potencial aquí para bajar la harina de soja o la urea, o si estoy utilizando una fuente de proteína no degradable en rumen, como una harina de soja pasante o tratada o expellers de soja, podría incluso ahorrar un poquito más en eso, sobre todo si tenemos aminoácidos donde podemos bajar esa proteína bruta a 15, como en el caso anterior con silaje de maíz. Entonces, con el silaje de trigo tengo la posibilidad de bajar el costo con la proteína, porque me está dando un poquito más. Y el almidón sigue viéndose bien, FDN casi 40%, el potasio aumenta un poquito, pero no es nada serio. Se puede agregar otras fuentes de productos de DECAD o se pueden crear otras estrategias del lado del calcio, 0,4 y tenemos aquí la energía controlada. Entonces, como indica este ejercicio, todo esto es muy interesante. Aquí tengo ambos comparados, pueden hacer pausa en el video y compararlos. Aquí creo que podemos tener la posibilidad de un ahorro adicional al reducir la cantidad de proteína a partir de la soja o de otras fuentes utilizando el silaje de trigo. Yo sé que algunos de ustedes tienen trigo en la tierra ahora y tienen que decidir qué es lo que van a hacer a medida que llegue la primavera, entonces tal vez esto sea algo para considerar, ver si parte de ese forraje lo pueden tener como silaje de trigo. También podemos tener cultivos de cobertura que pueden ser interesantes y también empezar a ver distintas variedades de trigo para el silaje de trigo que yo he visto aquí en Brasil. Se habla mucho sobre el tema y estoy seguro de que en Estados Unidos también lo podríamos considerar como alternativa. Por supuesto, esto es trigo, no está en el punto de cosecha que querríamos, pero si les interesa seguir hablando, podemos conversar sobre esto, ¿no? ¿Cuál sería la mejor variedad que podemos tener? ¿Cuál será el mejor punto de corte? Y luego podemos tratar de ver algunos forrajes alternativos.
Para el silaje, no necesariamente paja de trigo. El tamaño de partículas se puede controlar mejor con el silaje, con el picado al tamaño correcto, en lugar de tener que agregar algo, ¿no? Para llegar a ese tamaño de partícula. Esto es algo para que ustedes consideren. Como les dije, aquí está mi dirección de email. Siéntanse libres de escribirme. Me encantaría seguir hablando sobre esto.